Les doy la bienvenida a una nueva reseña literaria. Sí, me llamo Tita y me dedico a hablar de libros, y el día de hoy les traigo una reseña literaria, un libro que yo creo que tiene un nombre muy particular y muy llamativo: La muñeca sangrienta, de Gaston Leroux. Las letras de Tita sobre libros y literatura, reseñas literarias. Resulta que entre diciembre y enero estuve de viaje por Ciudad de México y yo tenía la idea de empezar a acercarme como a casetas y a kioscos buscando la colección de RBA de los libros de Agatha Christie, porque pues a Colombia no llegan todos realmente. Entonces yo como que me acercaba, yo veía y en un momento vi varios, me emocioné, pero estaban mucho más caros de lo que los puedo comprar acá. Entonces dije no. Pero, sí vi diferentes colecciones de RBA, como que son diferentes colecciones de diferentes obras y como que eligen una temática y hacen los libros muy bonitos estéticamente hablando, los hacen pasta dura, con unas portadas llamativas. Tengo mucho que decir acerca de la ortografía y la gramática, es decir, de la corrección de estilo y ortotipográfica que realizan, pero pues eso es otra cosa. En el caso, yo estaba como buena rata de biblioteca buscando entre los libros y vi una portada roja súper bonita con muchos arabescos dorados. Me acerqué y vi el título y decía La muñeca sangrienta. Soy una persona a la que le gusta mucho el misterio, le gusta mucho lo policial, el thriller, la novela negra. También me gusta el terror, no leo mucho terror porque soy muy miedosa, pero yo dije, La muñeca sangrienta, ese título suena muy bien. Y luego vi el autor, que es Gaston Leroux, y me terminé de enamorar del libro. Gaston Leroux es un periodista, crítico y escritor francés que nació en el siglo XIX, murió en el siglo XX y que, por cierto, también era abogado de profesión como yo. Y muy posiblemente, si yo te digo Gaston Leroux, puede que todavía no lo estés asociando con nada, pero si te digo el fantasma de la ópera, si tú digas, ya reconozca el fantasma de la ópera, que es un gran clásico que uno lo asocia mucho como con esta máscara que está cortada, con una rosa roja y demás. Pues bien, Gaston Leroux es el autor de ese libro. En lo personal no lo he leído, pero sí he leído otra de las grandes obras de Gaston Leroux, que es El misterio del cuarto amarillo, que es el primer libro como de la serie de un personaje que se llama Joseph Rouletabille, que puede que obviamente no esté pronunciando nada bien. El caso, ya les dije que me gusta mucho la novela policial, me encanta el policial clásico, soy súper fan de Edgar Allan Poe con Auguste Dupin, de Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, de Agatha Christie con Hércules Poirot, y yo creo que hace unos 2 años leí El misterio del cuarto amarillo y es una cosa fabulosa. Si les gusta el misterio, si les gusta el policial, por favor háganse el favor de leerlo. Es un misterio de cuarto cerrado, es decir, de esos en los que como que no existe ni una entrada ni una salida por la que pudo haber escapado o entrado el criminal para cometer el respectivo delito, así que es una cosa loquísima. Es súper interesante porque Gaston Leroux tiene todo un bagaje súper interesante. Ya les dije que fue abogado, pero también fue periodista, siguió como los acontecimientos ocurridos durante la Revolución Rusa, es decir, hizo reportería durante la Revolución Rusa. También fue crítico de teatro, asociémoslo también mucho con el tema del fantasma de la ópera, pero fue un gran escritor de misterio y un gran escritor de terror. Muy en particular, La muñeca sangrienta fue publicado en 1923, 4 años antes de la muerte de Gaston Leroux, y es un libro que trata como de ese límite que puede existir entre la vida y la muerte. ¿Y por qué lo quiero decir ahorita desde ya? Porque piensen que Gaston Leroux fue más del siglo XIX, y justamente en el siglo XIX fue cuando se publicaron obras como Drácula de Bram Stoker, Frankenstein de Mary Shelley, que tratan mucho de estos temas que son medio paranormales, extraordinarios, que tratan mucho de esos temas de la vida y la muerte. Y les aseguro que si ustedes se han leído esos libros y entran a leer La muñeca sangrienta, van a decir, hay unas escenas que son súper similares a Frankenstein y que son súper similares a Drácula por el tema del vampirismo y por el tema de cómo darle vida a las criaturas. Yo digo que La muñeca sangrienta tiene una historia que gira en torno a 3 tramas completamente distintas, o bueno, no distintas, pero que sí se diferencian, pero que están interconectadas tanto en personajes como de cierta forma en temática. Como ya les dije, como cierto límite entre la vida y la muerte. Es un libro completamente paranormal, como sobrenatural, que trata de temas extraordinarios y no causa absolutamente nada de miedo. Es como un misterio paranormal extraordinario con toques de terror, pero no da miedo. Hay 2 personajes que se sienten como los principales, que son Benedict Mason y su amor platónico Christine. El libro también tiene como sus toques de amor, pero no tiene nada que ver con una novela rosa ni nada por el estilo. Y estos 2 personajes son los
digamos que se encuadran dentro de las tres líneas argumentativas. La primera está relacionada con la familia de Christine y con ciertas cosas que están ocurriendo en su casa, teniendo en cuenta que Christine es vecina de Benedict Mason y Benedict Mason presencia muchas cosas de lo que están ocurriendo. Hay un hombre que al parecer es como el amante de Christine, pero este hombre en un momento lo lanzan de una parte, parece que es una muerte casi que segura, pero luego aparece vivo, luego lo están metiendo en como ciertas cosas, es decir, como que se está experimentando mucho con su cuerpo. Esa es como la sensación que se logra dar. Una segunda línea argumentativa en la que Christine llama a Benedict Mason para que trabaje como encuadernador en la biblioteca de la casa de un marqués que está como enamorado de ella, y resulta que la esposa del marqués dice que el esposo, que el marqués es un vampiro y que la está matando succionándole la sangre. Entonces miren ahí, Frankenstein, Drácula. Y la tercera línea argumentativa tiene que ver con unas desapariciones de unas mujeres que eran asistentes de Benedict Mason. En temática me parece un libro genial, tiene unos personajes también fantásticos, tiene un desarrollo muy interesante justamente de estos personajes, de la personalidad de ellos, de la locura en la que pueden llegar a caer los personajes, justamente porque el tema de la vida y la muerte y el amor son temas en los que, o por los que se puede caer fácilmente en locura de una u otra manera, y especialmente cuando se llevan a los extremos en los que se llevan este libro. Entonces miren, son tres historias que realmente son diferentes porque se llevan a través de apartados diferentes, pero que están interconectadas a través de una temática en común: amor, vida, muerte, límites, y a través de los dos personajes de Christine y de Benedict Mason, que la verdad están muy chéveres, especialmente el de Benedict Mason tiene unas cosas loquísimas. Ahora, ¿qué me ocurre con este libro? Es que es un libro muy irregular porque yo siento que Gaston Leroux intentó hacer demasiado para una obra relativamente corta. Exactamente la edición que yo tengo tiene 250 páginas, entonces piensen cómo se desarrolla todas esas tres historias, todos esos conflictos en un solo libro, cuando yo les estoy diciendo que se pueden entender completamente de forma interdependiente. Y para poder hablar desde un inicio de por qué considero que es una obra bastante irregular y de cierta forma desordenada, más de la mitad del libro, un poquito más de la mitad del libro realmente está escrito de forma epistolar. Cuando uno inicia el libro parece como si lo estuviera hablando un periodista, alguien que está contando de un acontecimiento que ocurre en el pasado, pero casi que de una forma muy periodística, se siente así, y remite directamente al diario de Benedict Mason para que podamos leer de primera mano qué fue lo que ocurría con estas tres tramas. Entonces en más de la mitad del libro estamos literalmente de cierta forma escuchando al personaje de Benedict Mason día tras día, contándonos qué es lo que le pasaba a los demás y sobre todo qué es lo que él veía y qué es lo que él sentía. Para mí esta es la parte realmente con menos fuerza. El libro se pone más interesante cuando ya dejamos toda esta parte epistolar, todas estas especies de cartas, más bien como de entradas del diario de Benedict Mason, y vuelve a entrar este narrador que les digo que empezó del principio y nos empieza a hablar todo desde una perspectiva más objetiva, pues objetiva entre comillas, sino que simplemente nos empieza a contar qué fue lo que ocurrió después de eso y qué fue lo que pasó con las tres historias. Es lo que me pasa a mí con el libro, que a pesar de que la temática me gusta mucho, de que tiene unos personajes muy interesantes y que tiene unos conflictos que yo creo que hubiesen podido desarrollarse de una forma magnífica, no lo logra. El libro, por el contrario, se siente, como ya dije, irregular, se siente desordenado y se siente que realmente como que las historias no logran evolucionar o transformarse de la forma correcta y quedan en el aire. Entonces muy puntualmente, por ejemplo, el tema de las desapariciones de las mujeres se toca simplemente en algunos detalles en casi toda la primera parte del libro, y solo hasta el final es cuando hay un desenlace como abrupto. Una de las historias, que es como la del vampirismo, es la que más logra desarrollarse alrededor de las 250 páginas, y la historia como de la criatura, la que yo puedo llamar o la que asocio mentalmente como con Frankenstein, realmente queda en cero, nunca sabemos qué es lo que pasa. Entonces imagínense a mí, yo estaba ya en las 10 últimas páginas del libro y yo decía, pero Dios mío, ¿qué va a pasar con esto? O sea, no entiendo cómo toda esta cantidad de misterios y cantidad de dudas las van a poder resolver en 10 páginas, y efectivamente no se logró. Llegué a la última página del libro, a la última palabra del libro, y quedé como súper choqueada, quedé como, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Eso es un libro que no tiene final. Me fui a internet, me puse a buscar y me di cuenta que ese Gaston Leroux le había escrito una siguiente parte que se llama La máquina de asesinar, también publicado en 1923. Eso, y realmente yo tengo dos opiniones. La primera es que yo pienso que a pesar de que un libro esté pensado
dentro de una serie, de una saga, cada libro debe tener un desenlace en sí mismo. Piensen que toda obra o todo texto debe tener un inicio, un desarrollo y un desenlace, que yo sé que suena súper cliché, pero así es. Con esto no digo que los libros tienen que ser lineales, pero sí por lo menos deben tener una estructura determinada en ese sentido, de mostrar que efectivamente hay un inicio, hay un desarrollo donde hay unas tramas y unos conflictos y hay un desenlace del libro propiamente dicho. Una cosa es el final de la historia y otra cosa es el desenlace del libro. Entonces, si bien la historia no tenía como un final cerrado, me pareció que el libro no tenía un desenlace, es decir, el relato y la historia y más bien la narración no tenía un desenlace determinado a tal punto como que uno leía y quedó como, ¿qué es esto? Uno queda en el aire, uno queda ahí medio como en el vacío, como en una especie de limbo. Cuando me enteré entonces que tenía segunda parte, yo dije, ya más o menos lo puedo entender, pero no justifico que un libro no tenga un desenlace, no tenga un buen cierre, porque todo libro debe tenerlo, así sea parte de una saga o de una serie. Y ahora, después de leer y de leer muchos comentarios de personas que también habían quedado como yo, estaba como el tema de si es que sus editores le pidieron, no sé, tantas novelas en el año que tenía que escribir y entregar tal cosa, y Gaston Leroux cogió un libro completo, pum, lo dividió en dos, porque es que me da justamente esa sensación, y para mí tenía mucho sentido cuando leí como esa teoría, porque yo siento que cuando lea el primer capítulo de La máquina de asesinar va a sentirse como literalmente una continuación de La muñeca sangrienta. El libro me gustó la verdad lo suficiente para leer la continuación, la verdad igual a mí es que me gustan leer las continuaciones, no sé ustedes qué piensen al respecto, pero yo siento que no soy capaz de dejar esas cosas a medias, me cuesta. Y aparte sí es un libro que me pareció que tenía planteamientos súper chéveres, más allá de la misma irregularidad de las ideas que tiene. Hay otra cosa que me parece interesante súper mencionar, y es el título del libro, que ya les dije que digamos fue mi primer acercamiento, La muñeca sangrienta, y es que la verdad el libro no tiene nada que ver con el nombre del título. Me imagino que va a haber un significado metafórico, pero la verdad no lo entiendo en absoluto, no tiene nada que ver con ninguna muñeca sangrienta. Desde mi perspectiva, desde algo explícito no lo tiene, y tampoco desde algo implícito. Le he echado cabeza a ver qué puede llegar a ser, he buscado la verdad bastante en internet, a ver si hay alguien que pueda formularme como una lucecita para ver qué significa muñeca sangrienta respecto al nombre del título, y no tengo ni idea. Me doy una idea de qué puede significar el siguiente, que es La máquina de asesinar. Desde sí me puedo dar una idea, justamente por esta, digamos, esta trama muy de Frankenstein que les mencionaba. Pero bueno, así me dejó el libro. Espero que les haya gustado esta reseña, y por favor cuéntenme si les llamó la atención. Realmente, si a ustedes les gustan los temas paranormales como extraordinarios, puede que les guste el libro, más allá de lo irregular que puede ser. Y por supuesto, si ustedes ya se lo leyeron, cuéntenme ustedes qué piensen, por qué se llama La muñeca sangrienta. Nos vemos en una próxima reseña literaria.